¿Qué tal, amigos, amigas, niños, jóvenes, adultos, pueblo dominicano, mundo que nos sigues a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que nuestro director general es el licenciado Adonis Díaz, que está en las cámaras, en los controles técnicos está Arsenio Valdés, y en las cámaras tenemos a Aneudis García. Lo que pasa es que Aneudis no tenemos todavía que aprender el nombre bien de él, se nos cruzan los cables. Y como decía la doctora Araceli Franco, aquí todo como que comienza con A. Araceli, Adonis, Algeni, Arsenio. También tenemos entonces ahora a Aneudis. O sea, como que el único que comienza con J es Jesús, que soy yo. Quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Estaré con ustedes compartiendo esta hora. Hoy se celebra, mañana se van, el pasado mañana, el día 6. Hoy estamos a 5 o a 6. No, mañana es que estamos a 6. Mañana se celebra el Día de los Santos Reyes Magos en nuestro país, República Dominicana. Hoy, que es el día 5, es el día en que los reyes ponen, que dejan los juguetes, que le entregan los juguetes a los niños. A tanto así que esa tradición creó en una ocasión una discusión de cuál era el día, si el 5 o el 6. Porque los muchachos esperaban el 5. Porque el 5 era el día en que los reyes le ponían los juguetes debajo de la cama. La verdad es que es una tradición que data de muchos años, siglos atrás, y que hoy queremos tratar con ustedes este tema de esa tradición. Esa tradición nace de aquellos magos que se narra en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, esa visita de los magos que le entregaron presentes, regalos al niño que estaba acostado en un pesebre. Le dieron oro, incienso y mirra. Se mencionan 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque en la Biblia no aparecen esos nombres, ni se dice la cantidad de los magos que fueron a visitar a Jesús, tradicionalmente se haya acogido esos 3. La verdad es que por el relato bíblico, como vamos a leer más adelante, no hay ninguna indicación de que eran 3 o más, o solamente habla en plural, y no dice tampoco que eran reyes, sino que eran magos del oriente, y lo habla en plural. O sea, tiene que haber sido más de uno. 2 pueden haber sido, 3, 5, 8, 10 en plural, porque dice unos magos. Y por eso la Iglesia Católica acogió esta tradición y se comenzó a celebrar ese día, el día 6 de enero. Se celebra en gran parte del mundo, y nuestro país, República Dominicana, no está exento de esa celebración, de esa tradición. Aquí la verdad es que es una tradición que ha trascendido las barreras culturales, las barreras de índole religioso, y se ha convertido en una tradición cultural del pueblo dominicano. Antes de entrar en los detalles de cómo se celebra y cómo se celebraba antes esta tradición, quiero decirles que tenemos en pantalla el número telefónico de aquí de la cabina, por si desean
comunicarse con nosotros y hablarnos su experiencia con relación a este tema. Cualquiera de ustedes que desee comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de los números que aparecen ahí en pantalla. También les recordamos que puede seguirnos en las redes sociales en Facebook como Palabra a Tiempo, y también puede buscarnos en YouTube y ahí ver y escuchar todos los programas que hemos tenido aquí. Nos busca como Palabra a Tiempo. Les recomendamos que se suscriba al canal y que se lo recomiende a sus contactos. Pues quiero leerle el pasaje bíblico que narra la visita de esos magos a el niño Jesús allá en Belén. Dice capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente y llegaron a Judea, a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense que dicen que ellos eran unos magos. No sabemos si eran magos en el sentido de lo que nosotros conocemos hoy como un mago. Porque ustedes saben que un mago actualmente es una persona que se ha aprendido el arte de la magia y que hace cosas que a veces son tan extraordinarias que son ilusiones que engañan nuestra vista y hacen que nosotros veamos lo que es como si no fuese y lo que no es como si fuese. La verdad es que yo me quedo fascinado cada vez que veo un arte de magia de esos magos, cómo cogen un celular y lo introducen dentro de una botella. Y realmente bueno, hay una magia que realizó uno que me dejó putrefacto. Él estaba en una plaza comercial, hizo así, ¡fup!, y se desapareció y quedó su ropa ahí. ¿Y a dónde se fue? Hay otra magia que ese mismo mago hizo, que comenzó a echar pescado de una cubeta y se hizo un montón grandísimo de pescado. ¿Y de dónde salió esos pescados? ¿Dónde salieron? Si la cubeta estaba vacía al inicio. Pero nada, un día trataremos ese tema de la magia como la conocemos actualmente. Pero no sabemos si estos magos eran magos de ese estilo. Y dice aquí que vinieron unos magos, en plural, repito que no dice cantidades, a Jerusalén, preguntando. La pregunta era: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense que ellos no dice ahí que ellos eran reyes, sino que están preguntando por el rey que nació. El rey es aquel que está en el pesebre. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ya eso lo explicamos, que solamente Dios debe ser adorado en la Biblia. Por lo tanto, Jesucristo es equiparado a Dios mismo en las Sagradas Escrituras. El único ser humano que se equipara a Dios y que por lo tanto puede ser adorado es Jesucristo. Después no hay otra criatura que pueda ser adorado según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Versículo 3. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avisadme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Quizás por esta mención de 3 tipos de regalos, oro, incienso y mirra, es que se escogió 3 para los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, que, como estamos leyendo, esos nombres no aparecen en la Biblia y que aparecieron por primera vez en un escrito de un famoso San Apolinar, que escribió un mosaico, y ahí escribió por primera vez en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo VI, escribió ese Santo Apolinar, y ahí él puso esos 3 nombres. De ahí en adelante toda la tradición lo acogió, pero realmente eso no aparece así en la Biblia. Seguimos leyendo, versículo 12. Luego se le avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. O sea, Dios, a través de una manera sobrenatural, le hizo saber a ellos que no fueran a Herodes. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Fíjense, el hecho de que él haya mandado a matar a los niños menores de 2 años es un indicativo de que ya el niño Jesús no estaba acostado en el pesebre. Lo más probable es que tuviera más de 1 año. Ya el niño a lo mejor caminaba, o quizá tenía 6, 8 meses. O sea, no podemos ligar la visita de los famosos pastores que estaban apacentando su rebaño. Recuerdan que leímos esa en los días de Navidad, leímos ese relato, porque ese otro relato, unos pastores que unas huestes celestiales se les aparecieron y le dicen: os damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, esos pastores llegaron la misma noche, o quizá la noche siguiente del nacimiento del Señor Jesucristo. Estos magos llegan a Jerusalén, no sabemos cuántos días, meses, pero sí sabemos que eran menos de 2 años. Porque Herodes, a partir de la fecha en que indagó de ellos, fue que manda a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él quería asegurarse de que ese niño estaba en ese paquete de muertos, para quitarlo del medio. Entonces, por lo tanto, los magos y los pastores no se encontraron, quizá nunca se vieron. Y dice aquí que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están, y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, bueno, ya hasta ahí el relato que tiene que ver con los magos, ya porque va a hablar de otros temas ahí la Biblia. Lo que queríamos leer ese relato porque a partir de ese relato es que nace esta tradición, y explicar esas explicaciones que dimos de que los magos no se mencionan como reyes en la Biblia, ni se mencionan cantidades. Si son 3, solamente se habla en plural, y plural sabemos que 2 es plural. O sea que tiene que haber sido más de uno. De todo modo, ya la tradición ha acuñado los 3 nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar como que fueron esos los reyes magos. Y repito, hablamos de reyes magos porque la tradición habla de reyes magos, pero la Biblia no los menciona como reyes, solamente dice que eran unos magos. Ahora bien, en la época en que yo era niño, se celebraba esta tradición de una manera muy romántica. Era un día en el cual los niños, en la inocencia, éramos transportados a unas ilusiones de unos magos que venían en camellos, y que tampoco dice la Biblia que ellos venían en camellos, se supone que venían en camellos porque ese es el medio de transporte de aquella época y aquellos lugares. Pero la verdad es que nosotros nos imaginábamos esos magos en camellos, y cogíamos y le poníamos un vaso de agua, un poquito de hierba, íbamos a los campos, a los solares, y buscábamos hierba, la picábamos y la amarrábamos con una soguita, y poníamos un poco de hierba y una menta y un dulcito, algunos, y le poníamos un vaso de agua, y en algunas casas se le ponía hasta cigarrillos para que fumaran en el camino. Pero en otras casas, como ejemplo en el caso nuestro, en mi casa, mi mamá nos decía: no, mis hijos, no le pongan cigarrillos, que los reyes de aquí no fuman. Y nosotros en nuestra inocencia ni siquiera por eso nos dábamos cuenta que eso era realmente una tradición, y que no era realmente reyes que venían de Oriente a traer esos juguetes, y uno tenía que portarse bien durante todo el año para que los reyes le dejaran. Bueno, de ahí hay una frase que ha surgido, que ustedes tienen que haberla oído en algún momento. Le dicen a la gente: pórtate bien para que los reyes te dejen. Y uno tenía que portarse bien, y eso era una ilusión, y uno esperando que los reyes
le dejaran esos juguetes, y uno quería una bicicleta, otra quería una muñeca grande, otra quería una casa de juguete con cocina, juego de cocina, y otro quería una pistola, y otro quería un carro, etcétera. Pero la verdad es que muchas veces éramos defraudados y los juguetes que queríamos no nos llegaban, porque en realidad, como ya sabemos, los reyes, los famosos reyes, no eran más que los padres que eran los que tenían las posibilidades de comprar los juguetes, y a veces habían padres que no tenían posibilidades de comprar lo que uno quería, y otros que les sobraba. Entonces, como veremos en el segmento siguiente, que vamos a explicar cómo o qué ocurrió. Pero esas eran épocas en las cuales todos los niños nos acostábamos bien temprano ese día, porque los padres nos incitaban a acostarnos temprano, porque ellos no podían acostarse a dormir, no podían dormir ellos, y a veces compraban los juguetes y los dejaban en las tiendas, en las jugueterías, o lo dejaban en un lugar escondido cerca del barrio, cerca de la casa, en algún vecino o alguna persona que ya no tuviera niños pequeños, y tenían que salir a ciertas horas de la noche, después que ya los muchachos estaban durmiendo, a buscar los juguetes donde los habían dejado, para venir con mucha cautela. No vaya a ser que despierten a un muchacho y a ponerle los juguetes debajo de la cama, o en la cama, ahí al lado, cerca. Y a las 3 de la mañana, cuando uno despertaba y saltaba de esa cama y encontraba su juguete, y comenzaba y despertaba a los otros muchachos, y se armaba un tumulto tan grande y una bulla en el barrio entero, señores. Mira, eso era, de ahí en adelante nadie dormía, el barrio entero se tiraba a la calle y se levantaban, y los muchachos tocando cornetas y pitos, y una bulla grandísima, y uno montando bicicleta, y otro con patines, otro con patinetas, otros con muñecas, otros con carrito. Y lamentablemente habían otros con la cara lánguida, porque no tenían ni siquiera, como ocurre en la actualidad, no tenían ni siquiera un pito o un pequeño juguete. La verdad es que esas eran épocas muy de oro, una época de oro en las cuales nosotros vivimos esa inocencia y disfrutamos de aquellos tiempos, de aquellos eventos que nos marcaron y nos dieron a nosotros una oportunidad y una época realmente feliz. Éramos felices, a pesar de que era un engaño que los padres le tenían a los hijos, porque nos decían que eran magos que venían, y durante todo el año teníamos que comportarnos bien para que nos dejaran los reyes. Sin embargo, en el segmento que sigue veremos cómo esa tradición ha cambiado y qué cosas buenas podemos sacar de aquí y qué cosas buenas se perdieron con el cambio de la tradición. Vamos a nuestra pausa, y en el segmento que sigue seguiremos conversando con ustedes sobre este tema de los Reyes Magos, que hoy es el día en que ponen los juguetes y mañana los niños los reciben y lo disfrutan, porque mañana es un día no laborable para el pueblo dominicano. Siga en este su programa Palabra a Tiempo. La brisita nos pone alegres,
en la baila están los pasteles. La mejor versión de nosotros, sonrisa, música y el moro. La gente se junta, dominicana entera. Llegaron los que faltaban para completar la mesa. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. En esta Navidad y durante todo el año, que el amor, la unidad, la ilusión, la alegría nos recuerden que solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que está en los controles técnicos Arsenio Valdés, y en las cámaras tenemos a Aneudis. Es que se me cruza el cable con Adonis y Aneudis, y Aneudis y Algenis y Arsenio. Entonces tengo que todavía ¿cómo es? Aneudis García está en las cámaras. Estamos hablando con ustedes sobre la tradición de los Reyes Magos, que hoy es el día en que ellos le dejan los reyes los juguetes a los niños, y mañana es el día en que los niños lo disfrutan y juegan. Y como era, por ejemplo, el caso mío, pasado mañana ya no había no había juguete, porque yo me encargaba de lo que no podía destruirlo por el uso, porque yo lo usaba, lo disfrutaba tanto que un día me bastaba para disfrutarlo por el año entero. Y si no, lo desarmaba, porque yo era muy curioso. Yo tenía que desarmar la pistolita, los carritos, yo los desarmaba toditos para sacarle lo que tenían adentro, a ver qué era cómo era que funcionaba ese carrito de cuerda muchas veces, y otras veces de pilas, que tenía un motorcito, y cogía el motorcito entonces y lo convertía en una hélice, le ponía una hélice, y bueno, en fin, quizá por eso fue que estudié ingeniería electromecánica, eléctrica sobre todo. Y yo disfrutábamos. Ahora, hablábamos de la ilusión que eso era para los niños y cómo tenían que portarse bien durante todo el año. Le ponían debajo de la cama, había que poner un vaso de agua, una hierba para los camellos, una mentica para los Reyes Magos. Y uno estaba a la expectativa y tenía que acostarse bien temprano, porque los padres querían que uno se acostara temprano en aquella época. Estamos hablando de los años 70, 80, y quizá, no, yo no creo que a los 90 ya todavía, quizá había algún lugar donde algunos niños todavía vivían esa ilusión, pero creo que ya a finales de los años 80 esa tradición se perdió. Y estábamos en la expectativa de que nos iban a dejar los reyes, hasta que un día una de mis hermanas, que es muy juiciosa, que es la segunda hermana, hija de mi madre, Rosa, que era una avispa cuando éramos muchachos, y que muy investigadora, y como que había algo que ella quería saber cómo era que funcionaba eso de los reyes. Y una noche
Ella se quedó la noche entera sin dormir, haciéndose pasar como que se estaba durmiendo, porque a nosotros nos decían, miren, hasta que ustedes no se duerman, los reyes no vienen, tienen que dormirse. Y eso era así, todos los muchachos tenían que dormirse temprano para que los reyes vinieran y le pusieran los juguetes. ¿Y qué pasa? Ella dijo, yo me voy a quedar despierta, yo voy a saber, hoy yo sé qué es lo que pasa, quiénes son los reyes, cómo es, porque ya habían unas primas ya de más edad que habían dicho, los reyes son los papás y los mamás, los reyes no magos no es verdad que existen. Y mi hermana se quedó despierta esa noche y vio a mi mamá y a mi papá cuando fueron a poner los juguetes en cada una de las camas de nosotros. Y por la mañana eso fue un revuelo grandísimo. ¡Hey! Todo el vecindario, todo el mundo, los papás y los mamás son los reyes, no son reyes nada, son los papás y los mamás. Y todos los muchachos ya, a partir de ahí se perdió la ilusión. Pero ¿qué pasa? Los padres comenzamos a crear conciencia, o se comenzó a crear, comenzamos no, porque yo no era de esa época, no era padre, pero comenzaron los padres a crear conciencia, porque había muchos niños que se frustraban, porque se portaban muy bien durante todo el año, y después veían que otro amiguito o vecinito que por el historial sabía que no se había portado tan bien como él, no había sacado tan buenas notas en la escuela, no había obedecido como él obedecía, a ese otro amiguito o vecinito le tocaban los juguetes mejores, bicicletas, patinetas, etcétera. Y el que se había portado bien le tocaba un carrito o una pistolita de agua, o le tocaba un juguetico, un pitico. Entonces habían frustraciones. Por ese lado no era buena esa tradición. Ahora ya los muchachos tienen conciencia de que es mi papá, mi mamá que me compra los juguetes. Es más, ahora los niños acompañan a los adultos a las jugueterías a comprar su juguete, y a veces ellos mismos los escogen y saben que están escogiendo en base a la posibilidad económica de sus padres, y eso es bueno. Eso es bueno porque ya el niño tiene conciencia, el niño sabe lo que le corresponde, lo que le toca, y no forza. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, que ponían un anuncio de un juguete en la televisión, me decían, ay papi, cómprame eso. Y yo les respondía, ay sí, mi hija o mi hijo, cuando yo tenga dinero te lo compro. Y siempre preguntaban, papi, cómprame ese juguete. Otro, ay sí, mi hija o mi hijo, te lo compro cuando yo tenga dinero. Ya llegó el momento en que ellos me decían, papi, cuando tú tengas dinero, tú me compras eso. Y muchas veces no pude comprárselo, porque ustedes saben que la capacidad económica de uno va creciendo con el tiempo, y a veces en el momento uno no tiene las posibilidades de adquirir cosas. Con el tiempo las posibilidades en sentido general van avanzando, porque yo recuerdo que en mi época habían 2 o 3 casas que tenían televisor, y nos juntábamos todos los muchachos del barrio en esa casa a ver televisión. Ahora ya es difícil encontrar una casa que no haya televisión, y hay 2 y 3 y hasta más televisores en las casas. También bicicleta.
no eran todos los muchachos que podían tener una bicicleta en esa época. Yo tuve mi primera bicicleta cuando tenía 15 años. Y porque encontré un cuadro rodando en un patio por ahí, y fui comprando pieza por pieza, la rueda, los pedales, y lo fui armando. De paso, le quiero dar un saludo a Bolívar. Bolívar es el legendario hombre que se ha dedicado durante toda su vida a vender piezas de bicicletas ahí en la Mauricio Báez, en el ensanche La Fe, donde nosotros íbamos y todavía él está ahí vendiendo piezas de bicicletas, a comprar las piezas para las bicicletas y a repararlas. Y valga el anuncio, si usted quiere saber dónde venden piezas de bicicletas y de motocicletas y que le van a dar un buen tratamiento, vaya donde Bolívar, ahí en la Mauricio Báez, que hay una mata de anacahuita grandísima, y eso está entre la Juan José Duarte y la 14 de junio, en el Sánchez La Fe, cerca de la Máximo Gómez, Mauricio Báez. Así que Bolívar, si algún día alguien te pone este video en YouTube o lo estás viendo, saludos especiales para ti. Te recuerdo con gran expectativa y una satisfacción muy grande, porque el servicio que tú le has dado a este país y a este sector, sobre todo de Villajuana, en Sánchez La Fe, es excelente. A nosotros los niños de aquella época, y todavía los niños de esta época, tú le sigues dando felicidad al al venderle las piezas que necesitamos para reparar las bicicletas y las motocicletas. Y decía que en aquella época no era tan fácil tener una bicicleta, pero ya es difícil encontrar un niño que no haya tenido o que no tenga su bicicleta. A medida en que el tiempo va avanzando, las cosas se van haciendo más asequibles. Yo recuerdo que hubo una época en la cual en el sector donde nosotros vivíamos habían 2 casas que tenían vehículos de motor, carro. Había una casa que tenía una camioneta, y gracias a Dios en mi casa había un carro, un Chevrolet Impala del 68, un carrazo que llevaba de aquí a allá. Y yo iba manejando ese carro, era así que yo tenía que manejarlo. Un muchacho de 17, 18 años. Pero gracias a Dios pudimos darle un servicio a nuestra comunidad, porque ese carro, recuerdo que se convirtió en la ambulancia del barrio. Y en estos días me encontré con un joven que se llama Gregorio Parra. Saludo para él también, para doña Gloria, su madre, para Erika, su hermana, y las demás hermanas. Que ese jovencito que ya tiene, ya tiene casi 40 años. Mi hermana, que es laboratorista, Iris Ogando, tiene su laboratorio clínico ahí en la Montecristi, número 66, San Carlos, le salvó la vida, porque él era, y estoy dando historia de aquella época, discúlpenme porque me estoy extendiendo en historias personales, pero nada, eso es recordando aquellos momentos tan especiales que nosotros vivimos. Mi hermana, que es laboratorista, digo que le salvó la vida porque él estaba interno, tenía ya varios días, más de 10 días interno, con una anemia crónica, y cada día peor y peor y peor, hasta que mi hermana dijo, pero vamos a hacer una falsemia, y le hizo una falsemia sin indicación médica. Ella de motus propio le hizo la falsemia, y el muchacho salió falsémico.
A partir de ahí se resolvió el problema, porque el medicamento que le estaban poniendo, el hierro, es contraindicado para la falsemia. Entonces el mismo hierro, para tratar de contrarrestar la anemia, era lo que le estaba dando más anemia, porque le estaba produciendo ese choque. Lo estoy diciendo en términos que quizás nosotros que no sabemos mucho de medicina podamos entenderlo. ¿Qué había entre el hierro que le estaban poniendo y la falsemia? Que no es más que los glóbulos rojos que se alargan, son diferentes los glóbulos rojos de los falsémicos a los glóbulos rojos de las personas normales. No le hacen daño el hierro y le da más anemia. Desde que dejaron de ponerle hierro, inmediatamente el muchacho comenzó a recuperarse. Y ahí anda, un joven, con familia ya. Y el papá de él, que se llamaba Gregorio Parra, también se llamaba igual que él. Ese señor falleció hace más de 20 años, 25 años que falleció. Y fueron más de 15 o 20 veces que nosotros a las 3 de la mañana tenía yo que levantarme muchas veces a ser el chofer de la ambulancia del barrio. Qué bueno. Yo le doy gracias a Dios porque ese servicio que le hemos dado a ese sector del ensanche Kennedy, donde nosotros hemos dedicado toda nuestra vida, desde el año 1979 que llegamos ahí, en esa época de los años 80, estamos hablando, y 90, principio de los 90, mediados de los 90, el carro de mi casa era la ambulancia del barrio. Y cada vez que se ponía alguien malo, muchísimas personas del barrio, quien sea, podían ir a la 1, a la 2, a las 3 de la mañana a tocarnos la puerta, y nosotros con mucho gozo, con mucha satisfacción, con mucho dedicación íbamos sin queja. Le damos gracias a Dios por haber puesto esa disposición en nosotros, porque no es natural, no es propia. Eso ha sido una obra del Señor en nuestros corazones, porque nos convertimos al Evangelio en el año 1983. Pero gracias a Dios siempre hemos sido personas serviciales, desde antes de convertirnos, pero después más. Pero ahora, y estamos hablando de lo difícil, que las cosas se van poniendo más fáciles. Ahora ya en cada casa hay un carro, un vehículo, 2, 3 vehículos en diferentes casas. Ya no dependemos tanto de otro. Cuando alguien se pone malo, llamamos al 911 o lo llevamos en el vehículo propio de uno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el tiempo va avanzando, las cosas se van haciendo más asequibles, más fáciles de conseguir. Por eso es posible que niños que en la época de nosotros no pudieron tener el regalo, el juguete que querían, hoy sí lo pueden tener. Ahora, yo quisiera en estos minutos que nos quedan hablar sobre la importancia de regalar juguetes educativos. La importancia de regalar juguetes que puedan ser beneficiosos para crear una conciencia ciudadana en ese niño que va creciendo, para ayudarle a tener raciocinio, a analizar la vida, a pensar, a no regalar juguetes agresivos, juguetes que tengan que ver con violencia. En estos días en los cuales nos quejamos tanto y hablamos tanto de la violencia intrafamiliar, hablamos tanto de la violencia doméstica, se ataca tanto los famosos feminicidios, que como hemos dicho aquí en este programa,
No existe el feminicidio porque nadie mata a una mujer por ser mujer. Lo que existe es la violencia. La violencia, tampoco existe violencia de género, porque la violencia es violencia, sea con un hombre contra un hombre contra una mujer contra un hombre, como quiera es violencia. Y lo que debemos atacar no es la forma o contra quién se ejerce la violencia, sino el hecho de la violencia. En este mundo, en estos momentos que estamos hablando tanto de violencia, si usted le regala juguetes violentos, y cuando hablamos de juguetes violentos, no nos estamos refiriendo a una pistolita de agua o a una pistola que dispara ciertas balitas, que de por sí eso incitan a la violencia. Hay juguetes mucho más violentos, a lo mejor juguetes que son electrónicos, de cosas que aplicaciones que se bajan desde la computadora o a los celulares inteligentes, o hay juguetes que vienen electrónicos y que se practican artes marciales de una manera tan violenta que crean en los niños esa violencia, y utilizan espadas, y utilizan ametralladoras, y utilizan juguetes, juegos. Esos juegos son muy violentos y crean una conciencia en el niño que, como hablamos anoche, todos esos videos que se suben a las redes sociales y que nos van insensibilizando a nosotros, también esos juguetes van creándole una conciencia no sensible contra la violencia a esos niños. Es preferible regalarle un juguete educativo. Por ejemplo, en mi época se utilizaba un juguete que lo disfrutábamos todos, y que a veces durábamos el día entero jugando y no se terminaba nunca, que era el famoso Monopolio, juguete educativo, que por un lado tiene su parte negativa, que incita a querer mucho dinero, o a querer más, pero era un juguete educativo porque de una manera u otra nos enseñaba a usar nuestro dinero. Y hay una frase que se acuñó, que es pasar por Go sin cobrar los 200 pesos. Váyase a Go, váyase directamente a Go sin cobrar los 200 pesos. A veces nosotros decimos eso para referirnos a casos en los cuales vamos a dar un servicio sin el interés de cobrar. Entonces, hay otros juguetes educativos. Ahora mismo hay un juguete que similar al Monopolio, que mi hijo, ya un joven de 18 años, compró, y entre sus amigos lo están jugando ahí, que es parecido al Monopolio, pero es diferente. En el Monopolio se utilizan dados. En este otro juego se utiliza mucho el raciocinio, el análisis, el pensar qué yo hacer con el dinero para tener más beneficios y para poder ganar el juego. Hay otros juegos que son electrónicos, que pueden llevar a los jóvenes, a desarrollar la mente. O sea, tratar de regalar juguetes y juegos educativos para que mañana mejor tengamos jóvenes, niños que vayan creciendo, adultos, que en vez de tener una sociedad violenta, agresiva, tengamos una sociedad inteligente, una sociedad intelectual, una sociedad científica. Entonces, analicemos los juguetes que le vamos a dar a nuestros hijos. Y quiero concluir diciéndoles
no nos olvidemos del compartir. Es posible que su niño, su niña, su hijo, su hija, su sobrino, su sobrina, le sobren los juguetes, pero haya otro que a lo mejor no tiene ninguno. Piense en si usted conoce algún caso de algún niño que no tiene un juguete. En vez de darle abundantemente juguetes a sus niños, y no estamos diciendo que no le dé juguete a sus hijos, dele abundantemente, pero también recuérdese de ir a llevarle un juguetico a aquel niño o niña que quizás no tiene, que no va a recibir un juguete en este Día de Reyes. Ojalá que todos disfrutemos de esta tradición, porque es una tradición que entendemos que es buena, que es constructiva y que hay que preservarla. Es una tradición que cuando yo era niño, y aún todavía sigo lamentando, que se celebra ya al final de la época de Navidad y Año Nuevo, cuando ya los niños van a entrar a la escuela el lunes próximo. Entonces, no nos deja tiempo para disfrutar los juguetes, o como que debería ser al principio. Y tiene más lógica de que sea al principio, porque al principio se celebra el día del nacimiento del Señor y el día en que vinieron los magos. Pero en Santiago, por ejemplo, y sé que en otros lugares lo celebran así, que el día en que se reciben los juguetes es el 25 de diciembre. Así los muchachos tienen toda la época de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo disponible para disfrutar de sus juguetes. Pero nada, yo creo que aunque es al final, es una tradición que es buena y que hay que preservarla. Ojalá que todos los padres siempre les regalemos para esta época algún juguete a nuestros hijos, y aquellos que no son nuestros directamente, también nos recordemos de ellos. Yo recuerdo que en esa época a nosotros a veces nos dejaban juguetes en la casa de la vecina, de la tía, del tío, del padrino, de la madrina, y a veces uno le decían: papi, tío, venía el tío, mira, los reyes pasaron por allá y te dejaron esta pelota, o te dejaron esta pistolita, o te dejaron este carrito. Entonces, o esta muñeca a las muchachas. Habían, y uno disfrutaba de esa época. Luego, los padres, no sé de dónde salió la famosa vieja Belén, que por sí, Arsenio, yo no sé cuándo se celebra la vieja Belén, pero se supone que creo que 15 días, como el día 20 de enero por ahí, o 21 de enero, no sé, el día 15 de enero. El caso es que, o en febrero, déjame ver si me da tiempo buscar aquí la vieja Belén, para ver qué día que se celebra. Wow, Arsenio, no voy a tener tiempo de buscarla. No voy a tener tiempo, no. Pero nada, quiero decir que se inventaron, no sé quién ni cómo, ni la famosa vieja Belén, que no era más que una forma de escape para poder muchas veces satisfacer y dejar satisfecho y contento a los niños, decirle: mira, mi hijo, los reyes no te pudieron dejar ahora, pero no te preocupes, que en la vieja Belén ellos te van a dejar tu juguete. Y a veces los niños nos quedamos esperando esa vieja Belén. Le dejamos de tarea que investigue cuándo se celebra la vieja Belén, y que si usted no pudo regalarle
a un niño o a una niña, a lo mejor no hijo suyo, ahora en Reyes, regálele para la vieja Belén. Con esto dejamos concluido el programa por esta ocasión y le damos las gracias por su sintonía y siga siempre con nosotros en este su programa Palabra a Tiempo.